Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, en este caso como escritora de nuevo, porque estamos con una autora gaditana que se llama Cristina Baza Noriega. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buena, pues bien. Muy bien, pues me alegro que estés muy bien. Nada, hemos estado unos días ahí quedando por las redes y viendo, y yo me interesé por la obra de Cristina porque he visto que ha escrito obras de carnaval y como yo soy de Cádiz, pues digo, pues qué menos, yo tenía ganas de traer a alguien aquí que habláramos de carnaval y de cultura gaditana y de costumbres y demás de nuestra tierra, porque a fin de cuentas, pues bueno, uno la echa de menos, pues ya muchos años fuera. Y me puse aquí, digo, mira, voy a ponerme aquí a Cristina Noriega por aquí, con un poquito de aire en el escenario, andaluz carnavalesco, y por ahí tengo la máscara del carnaval, por ahí tengo tu nombre aquí detrás, o sea, que la guitarrita, y nada, pues cuando tú quieras, empezamos. Cuando quiera. Pues venga. Le voy a presentar formalmente a Cristina. Hoy nos acompaña Cristina Braza Noriega, escritora gaditana cuya obra refleja la profunda conexión que tiene con su ciudad, Cádiz, sus tradiciones y especialmente con el carnaval, fiesta que no solo vive, sino que también inspira su literatura. Su obra está vinculada en gran parte con la figura icónica de Juan Carlos Aragón, uno de los más influyentes autores del carnaval gaditano. Cristina, ¿cuál fue el momento o circunstancia clave en tu vida que te impulsó definitivamente a convertirte en escritora? Bueno, pues fíjate que es que en realidad no hay una causa, ¿no? Ni un motivo en concreto por el que me da por empezar a escribir. Yo, es verdad que pues desde pequeñita me encantaba leer, ¿no? Y escribir. De hecho, pues decidí estudiar filología, ¿no? Filología hispánica. Pero sí que es verdad que mi meta siempre fue la de ser profe, ¿no? Entonces, pues yo lo de ser escritora es que no entraba en mis planes. En realidad, yo creo que fue casi como por accidente, ¿no? Estábamos en plena pandemia, yo tenía una muy buena amistad con el padre de Juan Carlos Aragón, con Juan Aragón, y bueno, pues por una conversación telefónica que tuve con él, pues él fue quien me inspiró, ¿no? Y me dio la idea de hacer una especie de libro, ¿no? Que en ese momento para mí no era un libro, sino que era como pues un documento en el que yo iba desarrollando pues los análisis de las comparsas de su hijo, ¿no? Y se lo iba mostrando y así fue como empezó hasta que Juan me dijo que por qué no publicaba yo eso y por qué no, pues al final lo mostraba, ¿no? Porque le resultaba interesante, ¿no? Y al final lo que empezó como una tontería, ¿no? De hacer, bueno, voy a analizar esto y pues acabó convirtiéndose en un trabajo más profesional y finalmente se publicó y ahí empieza la historia en realidad. Bueno, pues está bien, de alguna manera accidental, pero a la vez también buscada en el caso tuyo porque tienes ya varias obras publicadas y bueno, una de las figuras, como tú dices y como te comentaba yo antes, del carnaval insigne, una figura insigne del carnaval gaditano que fue Juan Carlos Aragón, pues lo tenemos que él escribió coros, escribió comparsas, escribió chirigotas y nada, quería preguntarte tú, para que la gente que no lo conozca, ¿no? Chirigota, comparsa, coro. ¿Tú me puedes definir brevemente cada una de esas agrupaciones, cómo funcionaría? Bueno, Juan Carlos es uno de los autores más emblemáticos, ¿no? Del Carnaval de Cádiz. Yo creo que para quien no lo conozca, sí que le puedo asegurar que no le dejaría indiferente, ¿no? Porque era un autor, pues, que buscándolo, queriendo sin querer, siempre dejaba su esencia, ¿no? En todo lo que hacía. No tenía cortapisas, ¿no? Decía, pues, todo lo que pensaba, ¿no? Tanto en política, ¿no? En religión, temas sociales, ¿no? Incluso inquietudes filosóficas, ¿no? Y existenciales. Todo ese tipo de cuestiones, pues las acababa volcando, ¿no? En el carnaval. Y ya lo vemos desde sus primeras chirigotas, ¿no? Tan míticas como los Yesterday, los Panteras, Flamenquito Apaleado, ¿no? Son muchísimas. Y luego, pues, es verdad que en la trayectoria de comparsa es asombrosa, ¿no? La cantidad de comparsas que tiene, Los Ángeles Caídos, Los Condenados.
la banda del Capitán Veneno, ¿no? Luego las últimas, ¿no? Con los millonarios, los mafiosos. Yo creo que es un autor muy prolífico y creo que para quien no lo conozca, pues merece la pena, porque al final yo creo que si en una palabra lo pudiéramos definir, yo diría que es un autor auténtico, ¿no? Que nunca dejó pues nada en el tintero, ¿no? Yo creo que él dijo todo lo que quería decir y precisamente yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta de Juan Carlos Aragón. Es normal porque era un grande, vamos. Y aparte, pues ya no solo eso, sino que hace poco veía yo un documental en el que Alejandro Sanz, un documental, una entrevista, decía que había estado como que persiguiéndolo para que escribiera letras para él. Y Juan Carlos siempre rehuía un poco y hablaba a uno de los componentes de su comparsa que decía, pero Juan Carlos era él no quería meterse en todo eso, él ya tenía bastante con lo que hacía, claro, porque era el profesor de filosofía, era también autor de carnaval y hacía pues sus cosas y quería vivir para sí mismo. Y le versionó digámoslo así, una de sus obras o uno de sus pasodobles, Alejandro Sanz en uno de sus conciertos, ¿verdad? El de Sí, su padre, sí, ¿no? sí. Si no me Sí. equivoco. Sí, y el paso doble también de los Yesterday también sobre la mujer, De los Yesterday, también lo perfecto. versiona, Sí, sí, sí. también lo versiona Alejandro Sanz a piano. Muy bien. Sí, al final es que Juan Carlos no quería salirse del mundo del carnaval, él quería que los artistas cantaran carnaval, pero él no quería abandonar el carnaval para hacer otro tipo de música, sino que la gente se acercara, ¿no? a nuestra cultura. ¿Tú ves eso posible algún día? Esa idea que tenía Juan Carlos de lo que es que llegue incluso los artistas a acercarse al carnaval. Yo creo que sí, porque además hay muchos artistas, muchos cantantes que veo y que han dicho, ¿no? Públicamente que su inspiración es el carnaval, ¿no? Por ejemplo, Manuel Carrasco, ¿no? También habla de que él ha bebido mucho del carnaval, o pues me suena también el canca. O sea, sí que es verdad que hay mucha gente que tiene el carnaval como fuente de inspiración y lo veo lógico porque al final es que todos los años el carnaval se va renovando, ¿no? Música nueva, letra nueva y eso al final es una cantidad de cultura, ¿no? Tanto musical como literaria, que yo creo que puede ser pues muy interesante, ¿no? Para otro género, para otro tipo de artes también. Yo también lo creo. De hecho, había algunos autores que decían justamente eso, ¿no? Yo escuchaba un autor, no recuerdo ahora quién exactamente, pero que decía que qué difícil era sacar la cantidad, el repertorio que se sacaba cada autor de carnaval, cada letra, cada música, para cada año, que había que ser muy prolífico y sacar algo muy bueno era muy difícil con la cantidad de autores tan fantásticos que había cada año en el carnaval. Eso era súper complicado colarte la final. Claro, claro, y además eso sobre todo, pues que tú de un año a otro te inventas algo nuevo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un personaje nuevo, un tipo nuevo, algo que además pues también tiene que ser original, ¿no? Porque pues la misma fórmula no te vale todos los años, ¿no? Sino que la gente siempre quiere algo diferente, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, creo que el carnaval no está tan valorado, ¿no? En ese aspecto, porque los artistas, por ejemplo, pues sacan discos cada X años, ¿no? Pero es verdad que las agrupaciones pues se tienen que renovar todos los años, ¿no? Y además estamos hablando de un proceso que empieza en septiembre, que es cuando Sí, normalmente empiezan los sí. ensayos y bueno, y ya es que en febrero ya está el concurso normalmente, ¿no? Entonces es Sí. muy poco tramo de tiempo para la cantidad de ingenio, ¿no? Y no sé, es fascinante, la verdad. Lo has descrito estupendo. Es que ingenio, inteligencia, lo tiene un poquito de todo, porque el que saca buenas obras de carnaval y el que es buen autor, ya sea de música, ya sea de letra, ya sea de composiciones en general, el tipo, todo, es decir, eso es tremendamente complicado. Entonces, yo creo que es un escenario tan complejo y cual le sacan tanto partido que es muy difícil ponerte delante de un teatro y hacer reír o emocionar, porque ya no solo hacer reír, eso es minimizar o simplificar
el carnaval. Es decir, el carnaval sirve para hacer reír, pero también asalta las lágrimas a veces de la propia emoción, Sí, claro. de un paso doble bien hecho, de un popurrí bien hecho. A ti, yo te quería preguntar un poco, dentro de la obra de Juan Carlos Aragón, que luego ahora hablaremos de la obra que tú le dedicaste, bueno, que está dedicada a su persona, ¿no? Tras los versos del Capitán Veneno del año 2022. Yo quería preguntarte con cuál te quedas tú de toda su composición, aunque sea difícil, porque las preguntas aquí van a ser difíciles, ¿no? Aquí venimos a sufrir como el 1, 2, 3. Entonces yo te quiero preguntar, tú, quédate con una, va. ¿Y por qué? Es muy complicado, ¿eh? Pero yo creo que te diría Los Ángeles Caídos. Me parece una comparsa tan profunda, tan compleja, tan quizá tan fuera de lo que son los cánones, ¿no? que hay en el carnaval, que yo creo que es una comparsa que trasciende el concurso, el ámbito carnavalesco en general, y creo que es una obra totalmente filosófica. El popurrí, por ejemplo, me parece un tratado de ateísmo fascinante. Ya te digo que creo que es de esas comparsas que además para mí pues son atemporales, ¿no? Porque nunca pasan de moda. Siempre tienen una segunda lectura, ¿no? Entonces no caduca, ¿no? El mensaje de esa comparsa en cuanto a las temáticas de Paso Doble, en cuanto a la presentación, el popurrí, creo que es universal. Me quedaría con Los Ángeles Caídos. Y para que la gente ya conozca un poquito nuestro carácter gaditano, ¿tú cuántas veces escuchas esa comparsa al año? Échale ahí, Bueno, más o menos, cuenta. no esa comparsa en concreto. Yo soy de escuchar todo el año, siempre. Ah, Yo qué sé, mucho. Yo creo que bastante. De hecho, mi familia, mi pareja, mis amigos siempre me dicen, es que para ti carnaval es todo el año. Yo me llevo todo el año escuchándolo y siempre estoy, pues, no sé, maquinando, pensando, ¿y por qué esta letra no terminó de esta forma? O hay que ver este símbolo de aquí, no sé, siempre lo veo con esa gafa de filóloga y siempre estoy dándole vuelta a todo lo que escucho. vale, vale. Me anoto una pregunta para después, ¿eh? A ver si tú en algún momento piensas saltar carnaval, pero me voy a adentrar primero en tu obra, que Vale. lo que hablábamos, ¿no? Tras los versos de Capitán Veneno del año 2022. Me gustaría que me contaras un poquito sobre tu experiencia sobre esta obra, cómo se cuaja, lo que comentabas un poquito al principio, brevemente de lo que es la propuesta, cómo surgió, etcétera. Dime cómo fue tu experiencia con esta obra hasta que llegó al punto en que la tuviste entre las manos. Pues al principio, como te digo, no era un proyecto que yo tuviera pues intención de publicar, sino que más bien fue una especie de anotaciones que yo iba haciendo, que yo se las iba pues enseñando al padre de Juan Carlos Aragón, como decía, ¿no? Juan Aragón, que además lo conocí en mi último año de universidad, estaba yo en cuarto de carrera y él estudiaba en la Universidad de Mayores, estaba haciendo un curso de mayores con 84 años, ¿eh? Y bueno, él apenas escuchaba carnaval, ya había fallecido Juan Carlos, y bueno, como el padre de Juan Carlos sabía que a mí me encantaba pues todas las agrupaciones de su hijo, y él no escuchaba carnaval precisamente porque es que no entendía muy bien eh, las coplas, ¿no? No sabía para escuchar quizás, pues gracias a muchas conversaciones telefónicas me dio la idea de, pues mira, dime por dónde empiezo a escuchar las cosas de mi hijo y tú me vas contando un poco literariamente con qué lo estás comparando, ¿no? Esta especie de análisis que yo hacía, ¿no? Que lo analizaba como si fuera un poema, ¿no? O cualquier otro texto, ¿no? Lírico o literario. Y recuerdo que al principio, pues, yo empecé a escribir, a escribir, a escribir. Eh, Eso, pues, cada vez era más grande, ¿no? El documento ya, pues, casi que tenía una forma considerable. Y cuando lo terminé, pues, se lo mostré, ¿no? A mis personas más cercanas y, pues, todo el mundo coincidía en que era muy interesante, que porque no lo publicaba, que me animara.
yo decía, pero bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Porque esto al final es algo friki mío, ¿no? De que yo pues veo el carnaval de esta forma. Y bueno, uno de los primeros que me animó a publicarlo fue el padre de Juan Carlos, ¿no? Al que le gustó mucho el libro por el respeto con el que trato toda su obra, ¿no? Carnavalesca. Y sobre todo porque él decía que hacía más grande aún la obra de Juan Carlos, ¿no? Por aquello de compararlo con autores, ¿no? De literatura, por tratarlo como si fuera, que lo era, ¿no? Un poeta, ¿no? En el libro, porque al final lo que hago es un análisis, ¿no? Literario. Entonces, cuando terminé el libro, lo envié a varias editoriales sin expectativa ninguna, porque lo típico es que, bueno, si no te conoce nadie, pues lo normal es que no te publiquen o, bueno, por lo menos tengas algún tipo de, ¿no? de currículum detrás. Y para mi sorpresa, pues mandé el manuscrito a varias editoriales y me respondieron casi todas interesadas. Entonces yo elegí la editorial con la que publiqué el libro y, y fue una experiencia maravillosa desde el principio porque eh, empezaron pues un montón de eventos, desde presentaciones que hacía con el propio Juan, con el padre de Juan Carlos. Luego me llamaron para hacer mesa redonda también en pueblos de Sevilla. Estuve en Granada también presentando ferias del libro. Fue un año muy, muy intenso. Era algo que no contaba yo con ellos, ¿no? Que no esperaba, pero claro, al final se te abre un mundo que no es solamente es el mundo del libro, sino que también, pues todos los eventos de peñas, de eventos que tengan que ver con el carnaval, pues también te abrían las puertas para que al final llevaras la cultura, ¿no? O hicieras alguna charla. Entonces, fue un año a nivel personal, lo disfruté muchísimo, vaya. Es una experiencia maravillosa. Totalmente enriquecedor por lo que me estás contando, porque además, acompañada de su padre y con el consejo de él, y yendo de aquí para allá, y digámoslo así, la potencia de todo lo que me estás contando es que me está emocionando a mí incluso, porque, claro, como tu primera obra tiene esta recepción por parte del público, pues casi que cuando tú empiezas a escribir la segunda pensarás, no voy a poder llegar al nivel de la primera nunca de satisfacción personal, ¿no? Totalmente. Además, fíjate que la segunda obra, eh, yo creo que a lo mejor la gente, ¿no? O el público, no sé, o los lectores quizás esperarían pues una segunda parte o un libro de carnaval y sin embargo se encuentran con una novela, ¿no? Eh, Porque mi primer libro es el ensayo, ¿no? De Juan Carlos. Luego es verdad que me surgen varias oportunidades, ¿no? Una de ellas es colaborar con el periódico de La Voz de Cádiz durante el COA. Pues me llamaron por si me apetecía escribir artículos analizando las agrupaciones y demás. Entonces, claro, yo digo que sí, surge esa oportunidad. Luego empiezo a escribir con otro medio digital, con La Morada, empiezan a salir oportunidades y en medio de ese mare magnum, yo me presento a un concurso literario con un relato y ese relato queda finalista en el concurso, el noveno finalista. Y entonces me motivé a escribir una novela. Y claro, fue un salto totalmente distinto del ensayo a una novela. Y yo decía, la gente no va a entender por qué me ha dado ahora a mí por escribir una novela en vez de otro libro de carnaval, ¿no? Y así fue, escribí la novela y después de la novela ya viene el tercer libro, ¿no? Que ese sí vuelve otra vez al carnaval. Y la novela tiene que ver con el relato este que quedó noveno en el finalista, no tiene nada que ver. Es decir, tú escribes el relato, te enamoras de la prosa, dejas de lado al ensayo durante un tiempo y dices, bueno, entiendo yo que tú serás una gran lectora porque has estudiado filología hispánica y te gustarán mucho las letras, y dices, pues ahora me toca escribir a mí la historia que tengo yo en la cabeza y que estaría fraguándose desde hace tiempo, y tú dijiste, bueno, pues voy a escribir yo mi propia obra, que si no, como dice el gran Jesús Cañada, jamás será contada, así que la voy a contar yo, dijiste tú, ¿no?
Y de Totalmente. ahí, y de ahí surgió El secreto del ángel. En el año 2024 fue su publicación. Sí. Y yo lo que me gustaría es que me contaras un poco sobre ella, si es un thriller, si se ambienta en Cádiz, qué es lo que te llevó a escribirla, qué se te cocía dentro para tú tener que exponer al mundo esa historia. Cuéntame un poquito sobre ella. Pues fíjate, cuando quedé finalista en el relato, la verdad es que me animé muchísimo porque a mí, pues publicar el ensayo, eh, aunque la gente piense lo contrario, a mí el ensayo me parecía muy fácil de escribir, porque es verdad que yo soy una persona muy pragmática, entonces a mí analizar y escribir algo ensayístico no me resulta tan complicado. A mí lo complicado me resultaba crear un mundo de ficción, ¿no? Y adentrarme en un género que es totalmente diferente, ¿no? Al ensayo, como es en este caso el género narrativo, ¿no? Entonces, claro, cuando quedé finalista en el relato, en el concurso de relato, pues me llevé una sorpresa y sí que me animé y dije, ¿y por qué no? Si el relato ha gustado, ¿por qué no me adentro y puedo escribir una novela? Y es verdad que yo ya llevaba mucho tiempo consumiendo thriller, novela negra, había descubierto autores gaditanos, ¿no? Que también han sido fuente de inspiración. Entonces, tenía la idea de la novela, tenía una idea en la cabeza y escribí una primera versión de la novela. Pero esa primera versión nunca vio la luz porque yo la escribí en el verano de 2023 y luego la dejé un tiempo en el cajón, por así decirlo, y cuando volví dije, le falta algo. Y entonces rehice la novela de nuevo. La novela tenía un aspecto como más juvenil, porque el protagonista era un adolescente, y no me terminaba de convencer. Por lo tanto, rehice la historia y, bueno, pues construí a la protagonista, ¿no? Que es Ruth Lebón, que es una inspectora de policía. Y cuando ya la rehice fue cuando la envié a editoriales y finalmente en enero de 2024 se publicó. Pues mis Así, dieces, así un poco. mis dieces, porque el proceso que me estás contando de dejar ahí en la nevera la novela durante un tiempo, que es lo que hay que hacer, que es la recomendación que dan la mayoría de escritores, de dejarla para verlo con ojos frescos, para que le permita leérselo casi como un anónimo, ¿no? Un alguien ajeno a tu propia obra. La lees, te das cuenta de los errores, la corriges y dices, voy a rehacerla. Eso es un trabajo titánico. Te estás escribiendo otra vez, estás reescribiendo tu propia obra y encima te das cuenta de que no es como tú querías escribirla. Pues claro, lo mismo te pega 6 meses más nada más que para revisión y reescritura, ¿no? Totalmente. Pero es que soy una persona autoexigente y yo pues decía, es que no le falta algo, le falta chispa. Y claro, lo que le faltaba era que el protagonista pues era un adolescente y a mí no me... El ritmo que tenía la novela no era el que yo creía que debía tener. Yo decía, a mí como lectora me tiene que enganchar más. Entonces, pues, a partir de ahí fue como, pues decidí al final cambiar ese manuscrito y yo creo que al final ha ganado, ¿no? Porque me siento bastante orgullosa de que pues haya salido esta segunda versión, ¿no? Yo creo que con la primera no me sentía cómoda del todo y al menos que lo que publico me guste a mí me parece importante, ¿no? Aunque a lo mejor a la gente le hubiera gustado, ¿no? Esa primera versión, pero si no me gusta a mí, como que no. Muy bien. No, no, no. Yo creo, estoy ahí completamente de acuerdo contigo, que te tiene que gustar a ti y después, obviamente, pues que la gente conecte contigo, ¿no? Es decir, tiene que crearse esa empatía, esa conexión con el lector y los lectores, las lectoras, que pueda ser que tengan, pues eso, un vínculo contigo, lo vayan creando a medida que ven tu estilo y la manera en la que tú escribes o la manera en la que tú piensas, porque de alguna manera se plasma en tus obras, y a partir de ahí gustarles a ellos, pero primero nos tenemos que gustar a nosotros mismos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues estupendo. Y yo lo que sí te quería preguntar, cuando tú escribes, ¿qué buscas generar principalmente en tus lectores? ¿Emoción, como puede ser por la prosa?
reflexión, que es un poco más ensayístico, o también puede llevarlo a la prosa, ¿no? A reflexionar sobre lo que le ha ocurrido a los personajes, sobre la moraleja que puede estar ahí oculta, ¿no? O quizá una conexión íntima entre la emoción y la reflexión. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? En el ensayo, por ejemplo, sí que es verdad que busco, pues, acercar al lector, por ejemplo, en este caso, al mundo del carnaval, ¿no? Y al de la figura de Juan Carlos, porque sí que es verdad que en el ensayo, en realidad no hay un lector que tenga por qué conocer a Juan Carlos, sino puede ser cualquier persona que no tenga ni idea de carnaval y que, bueno, pues que a través del libro, pues, se adentra en la obra carnavalesca de Juan Carlos Aragón, ¿no? Y que descubre, pues, lo que escribía y por qué escribía las cosas, por qué las decía y cómo las decía, ¿no? Sin embargo, en la novela sí que busco, ¿no? Otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, pues busco que el lector se enamore de Cádiz, por ejemplo, que se imagine paseando, ¿no? Por los sitios por donde yo también paseo. También busco esa reflexión, ¿no? De la historia, que se plantee, ¿no? Las cosas que le pasan a los personajes, pues que se plantee, ¿no? Como a lo mejor dejaría, ¿no? O en qué tesitura se encontraría. Y también algo de crítica social, que también me gusta, ¿no? También dejar ahí el sellito. Pero en realidad, al final, lo que buscamos, yo creo que todo es intentar conectar con los lectores y que, pues, que el libro no te deje indiferente, ¿no? Yo creo que por lo menos que te lleves algo del libro, ¿no? Ya sea un personaje que te ha gustado más o una reflexión que has hecho a partir del libro o de la propia historia. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Yo lo que querría un poco que tú me hablaras un poco de esos autores, esas autoras gaditanos que me has comentado antes, que tú habías leído y que podían haber influenciado en tu manera de escribir o en tu estilo o en tu obra incluso, ¿no? Y que me hablaras un poco de esas figuras emergentes o ya consolidadas de la literatura gaditana, en la cual yo estoy tan interesado, que hace poco se hizo un certamen literario, el Gatita Noir, que tuve yo por aquí a Alberto Puyana, tuve también a Mauro Barea. Puyana era el comisario, Barea era uno de los invitados, después sé que Ediciones Kaizen lo organizaba. También he tenido aquí a uno de los editores de Ediciones Kaizen en el blog. Entonces, que me hables tú un poquito de cómo ves tú el panorama gaditano en lo que es a nivel nacional e internacional, qué es lo que te atrae a ti tanto de la literatura gaditana y de algunos autores, autoras que a ti te tienen el corazón ganado. Pues mira, me da muchísima pena que no pude estar en el festival, eh, que bueno, es que además me invitaron, ¿no? Estuve hablando, ¿no? Con los chicos de Kaizen, que me invitaron y estuvieron organizando el evento. Yo estaba en todos los carteles, pero claro, como he sido mamá, pues me pilló casi que en el hospital. Fue en pleno noviembre, que es cuando estaba yo, pues, de parto, y no pude asistir. Me quedé con muchas ganas porque, claro, los autores y los escritores que estuvieron allí, pues yo ya los sigo también de hace tiempo, ¿no? Pues por decirte algún ejemplo, Benito Olmo, Daniel Fosbiani, y una chica que también me encanta y que además, pues, he tenido la suerte de conocer en persona, ¿no? Y ya hemos hablado varias veces, Blanca Cabaña, que es de Chiclana y ha escrito dos novelas. La primera es Perro que no ladra y la segunda es El hambre del pelícano, si no tengo mala memoria. Y bueno, son autores a los que he descubierto de un tiempo a esta parte, ¿no? De los años hacia atrás. Y me ha encantado ver cómo había novela negra y no siempre está ambientada en el norte, ¿no? Porque es cierto que yo no había encontrado hasta ahora, pues quizá lo hay, ¿no? Que estoy viendo que lo hay. Pero hasta el momento yo no había encontrado tanta novela negra, ¿no? O thriller aquí en Cádiz. Y, por ejemplo, estos libros de Blanca Cabaña o los de Daniel Fosbiani, por ejemplo, me han gustado mucho, ¿no? De Daniel Fosbiani he leído La Carcoma, de Benito Olmo La maniobra de la tortuga, Los días felices,
También he coincidido con ellos, ¿no? En los encuentros de literatura gaditana que organiza la librería Plastilina. Entonces, yo creo que esa fue un poco la motivación también de escribir mi novela, que estaba yo descubriendo pues a ese tipo de autores, ¿no? Que me han inspirado. Y creo que en este caso hay mucho en Cádiz de autores que se están dedicando al thriller y a la novela negra, ¿no? En concreto. También es verdad que sigo a otra chica que también escribe novela negra, pero en este caso es de Granada, es May R. Ayamonte. Y esta chica tiene una trilogía también de novela negra ambientada en Granada, en concreto en el Albaicín. Tiene varios libros, Las niñas salvajes, Las aguas sagradas, y hace poco ha publicado uno que se llama Lo que oculta la noche, sobre un caso de exorcismo que hubo en Granada, allí en el barrio del Albaicín. Y la verdad es que me encanta consumir este tipo de literatura porque me encanta la ambientación en Andalucía para una novela negra, me encanta. Y es algo pues que quiero seguir yo también intentando que haya más Explorar. proyectos, ¿no? Muy Exactamente. bien. Muy bien, pues mira, me alegro porque Jesús Cañada, por ejemplo, también escribe mucho sobre lo que es la provincia y sobre la región en general de Andalucía, que él en la entrevista me comentaba, dice, es que quiero ir escribiendo poquito a poco sobre todas las regiones de Andalucía, y entonces, claro, la última, Fundido a Negro, estaba por la zona de las Alpujarras y demás. Después también me leí hace poco de Antonio Tocornal, Pajamares, y Antonio que escribe, vamos, eso es una delicia como escribe ese hombre. También he tenido el placer de entrevistarlo, igual que a Jesús Relinque, que también hace mucho de videojuegos y demás, que también estuvo en el Gadita Noir. Sebastián G. Sancho, que también estuvo en el Gadita Noir y fue el ganador de relato. Y, y que va a sacar pronto su segunda obra, y la primera está inspirada en Cádiz también, en lo que es la provincia. Y entonces, pues claro, yo ya te digo, yo encantado, y Mauro, que aunque sea mexicano también, vive en la provincia de Cádiz. Después tengo aquí Blanca Cabaña, también la he tenido. Es decir, y quiero tener más gente. A Juan de Librería Plastilina también ha pasado por aquí. La chica de Roleón también ha pasado por aquí. Es decir, tengo mucha gente de Cádiz, pero quiero traer más. Así que tú, a toda esta gente que me está mencionando, todos estos escritores y escritoras fabulosos, les habla de mí, les dice el buen ratito que llamo aquí, y la buena Está gente hecho. aquí bien recibida y bien y bienvenida siempre. Entonces, pues, Hombre, que se claro. pasen por aquí. Entonces, ya te digo, yo todo lo que sea intentar dar un poquito de visibilidad a la gente que nos conoce menos, o incluso aunque seamos conocidos, que echemos aquí un buen rato, y aquellos quienes están empezando, pues nos pueda tener como referente a los que aparecen aquí, a las personas que deciden colaborar, pues fenomenal, ¿no? Yo creo que siempre hay que allanar ese camino que antes, al principio, como tú decías, es oscuro o está en penumbras. A medida que avanzamos le vemos más claridad. Y claro, lo que tú pensabas en un principio que me comentabas, ¿quién va a querer publicar mi obra? ¿Quién va a tal? Y al final ahí estás, ya con 3 obras publicadas, y que no pudiste estar en el Noir. Y yo quiero aprovechar para darte la enhorabuena por el nacimiento de tu hijo, y que bueno, que al menos no estuviste por una causa excelente, ¿no? Es decir, y que ya el año que viene espero que puedas estar, o el Yo siguiente. también, aunque me lo lleve conmigo. Y estará orgullosísimo de su madre, estoy seguro. ¿Eh? Entonces yo tenía apuntado aquí varios detalles que tenía que decirte, y después quería preguntarte un poquito también sobre, al saber que eres una gran amante del carnaval, yo te tengo que preguntar qué es lo que te atrae tanto a ti de la fiesta. Uy. Pues, a ver, vamos a partir de la base de que el carnaval ya está en mi casa, ¿no? Cuando yo nazco. Yo creo que he crecido en un ambiente mm, totalmente carnavalero, ¿no? Por decirlo así. Mi padre salía de guitarra, ¿no? En comparsas del puerto, con los majaras. Eh,
Entonces, claro, me llevaba a los ensayos, ¿no? Desde pequeña. Yo siempre, pues, me quedaba mirando las guitarras, ¿no? Los instrumentos, me quedaba asombrada, ¿no? Yo creo que desde pequeñita me quedaba ya embobada viendo lo que estaban haciendo, ¿no? Y es verdad que además, pues, parte de mi familia, ¿no? También hemos pasado mucho tiempo en peñas, ¿no? En la Peña del Erizo, por ejemplo, desde muy, muy pequeña, te estoy contando. Me disfrazaban todos los años, en fin, eso es algo que se fue como creando. Y es cierto que ya cuando fui más adolescente, a mí me encantaba, ¿no? El carnaval, siempre iba al falla, lo típico. Pero ya cuando ya era más consciente, ¿no? De que lo que me gustaba eran las letras, la literatura, la parte que a mí más me atraía del carnaval era precisamente la literaria, ¿no? En este caso. Siempre me fijaba en las letras y demás, y ya tenía claro que quería estudiar algo que tuviera que ver con la literatura. Entonces, pues, te diría que lo que más me atrae del carnaval son las letras, ¿no? Y la parte más literaria, por así decirlo. De hecho, cuando llego a la carrera, una anécdota que tengo, bueno, cuando llego y cuando acabo la carrera, yo tenía la espina de querer hacer un trabajo fin de grado sobre el carnaval de Cádiz, relacionado con algún tema de literatura. Pero cuando me ofrecieron el listado, no había ninguno. Y entonces yo lo propuse y la respuesta que obtuve fue un no. No me dejaron, ¿no? Hacer ningún tipo de trabajo fin de grado, ¿no? Académico, relacionado con el carnaval. En el momento, pues imagínate, me fastidió bastante, la verdad. Y al final, pues decidí hacerlo, ¿no? Sobre otro tema, ¿no? En este caso, sobre las trovadoras, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Un trabajo muy, muy feminista también que hice en su momento, pero me quedé con esa espina. Y luego con el tiempo sí que es verdad que lo he estado pensando. Creo que las cosas ya han ido cambiando, pero sí que me sorprende que me pasara esto, porque esto fue en 2016 y, y sin embargo en otras universidades hay tesis doctorales, hay trabajos académicos, tanto de carrera como de fin de máster, relacionados con el carnaval y creo que es algo que, pues que tendríamos que pararnos a pensar un poco porque en este sentido me parece que es porque el carnaval está muy infravalorado en algunos aspectos de la cultura y yo creo que por eso no entraba en los planes que el carnaval tuviera cabida, ¿no? En un trabajo universitario, ¿no? O más académico. Sin embargo, ahora de unos años hasta ahora he descubierto muchísimos trabajos, incluso tesis doctorales sobre el carnaval, que no se han hecho a lo mejor aquí en Cádiz, sino en Madrid, en Sevilla y en otros sitios en los que pues parece que sí, que ven esa necesidad, ¿no? Y esa oportunidad de usar el carnaval, ¿no? Como medio de estudio también para otras artes. Es curioso lo que me cuenta porque la verdad es que me resulta hasta descorazonador, ¿no? Es decir, que en tu propia casa, digámoslo así, no te den una negativa y no te permitan hacer un trabajo. Yo lo que más me alegro es que tú hayas seguido para adelante y hayas dicho, no, yo voy a hacer mi propia obra después y la voy a dedicar al carnaval, a la cultura gaditana y a nuestras costumbres. Y claro, es que yo estaba pensando, cuando tú me lo estabas contando, o antes de contármelo, mientras me lo contaba, yo estaba pensando, digo, ¿cómo puede ser que se aprecie tanto el carnaval de Cádiz fuera de nuestra frontera, ¿no? Extramuros, y que después, cuando estemos en casa, que lo veamos como algo más del pueblo y no tan cultural y tan enriquecedor y tan ricamente cultural, porque es que es rico el carnaval de Cádiz, lo tiene todo, entonces tiene crítica, tiene literatura, y claro, que te digan en Sí, tu claro. propia universidad, no, del carnaval de Cádiz no lo puedes hacer, dices tú, pero vamos a ver. Claro, es que te quedas sin palabras diciendo, claro, me tengo que tragar, que es lo que ahí tengo yo que decirte que esos son ciertos aspectos que a mí de la educación no me gustan. Totalmente, a Porque, mí porque tampoco. al final a ti lo único que te hacen es, sí, hacer un trabajo de las trovadoras que seguramente tú lo disfrutaste muchísimo,
es lo que tú decías, un trabajo feminista, un trabajo que tú disfrutaste. Me gustaría que me hablaras un poquito ahora de él, ya que es un final de trabajo de tu carrera. Me gustaría que hablaras de este trabajo, de cómo te fue, de esas trovadoras de a lo que lo dedicaste, pero me ha resultado un poco, pues, diciendo, vamos a ver qué manera de hacer que alguien no pueda hacer algo que le gusta y demostrarte a ti, acercarte a ti a eso, porque al final a lo mejor es porque esa persona no, pues bueno, ni fu ni fa el carnaval, ¿no? Entonces al final dices tú, bueno, pues, no sé. Sí, yo en su momento sí que es verdad que me indigné muchísimo. Y bueno, de alguna manera la espinita me la quité luego, ¿no? Con el libro, ¿no? De Juan Carlos y yo creo que es algo que ya pues se ha ido mejorando, ¿no? En ese sentido, porque yo, por ejemplo, desde que publiqué el libro, sí que pues han contactado conmigo personas que están haciendo su trabajo en otras universidades, la de Jaén, en Sevilla, en otras universidades, sobre carnaval, pero no solamente de letras, sino incluso de discursos sociales, políticos. Por ejemplo, un amigo muy cercano que tengo estuvo trabajando en Navarra, él es profe también, y allí, por ejemplo, en la asignatura de música usaban el carnaval pues, para explicar un temario musical. Yo no sé si se hace en todos los institutos de aquí de Cádiz, pero yo todavía no me he topado con ninguno y mira que soy profe, he sido interina, he estado en varios institutos de la provincia, ¿no? Y de fuera, y yo no me he topado con una semana, por ejemplo, dedicada a, yo qué sé, a explicar algo de la música en el carnaval y sin embargo me voy a meter en un berenjenal, se celebra Halloween, por decirte un ejemplo, y se hacen otro tipo de cosas y a mí me llama la atención que pues que los niños a lo mejor no sepan lo que significa ponerse dos coloretes o no tengan ni idea lo que es un paso doble y a lo mejor son del pueblo de aquí al lado. Claro, Entonces me parece alucinante y sin embargo en Navarra en las programaciones de música había carnaval. claro. Entonces yo creo que es algo que tenemos que corregir y que tenemos que reivindicar nosotros también, ¿no? Que nos duela un poquito lo nuestro. Cuanto menos, porque claro, muchas de las letras gaditanas del carnaval hablan de eso, ¿no? Y algunas de las letras de Juan Carlos, ¿no? De decir, a ver, vamos a querer un poquito más a lo nuestro, vamos a sacar pecho y vamos a, digámoslo así, a darlo a conocer al mundo, porque claro, es que Claro, es lo que tú estás diciendo, yo no le hago asco a ninguna fiesta, a mí me dicen Halloween y yo me disfrazo de Frankenstein, pero porque soy de Cádiz también, ¿no? Pero que claro. hagamos fiestas que se hacen en Wisconsin y que no seamos capaces, lo que tú dices, ¿no? Un colorete amarillo, otro azul, y que tú mismo, pues, reivindica un poquito tu fiesta, tu cultura, y que los chavales sepan, igual que son del Cádiz, por qué disfrutan de la cultura del carnaval, que el carnaval estuvo prohibido durante mucho tiempo por la censura, que hubo censura y eso hizo que los autores tuvieran que ser doblemente avispados para sacar las letras que sacaban con esa sorna y esa ironía Totalmente. y todo lo que pasaba para poder sortear al régimen. Entonces, al final, todo eso queda reflejado ahí y eso tenemos que enseñárselo también a nuestros hijos, igual que tenemos que mantener la lengua, igual que tenemos, pues bueno, pues al final, si se mantiene la lengua de otra comunidades autónomas, pues nosotros también tendremos que luchar por los gaditanos, por los andaluz. Pero bueno, que eso ya es otro tema, pero que estoy, creo que muy de acuerdo contigo. Lo que sí estoy viendo es que por la trayectoria que tú me has dicho y por la vida que has vivido, es decir, tu trayectoria vital, tú ya apuntabas a escribir algo de carnaval, ¿eh? Por lo que me estás contando ya, desde tu padre, de la comparsa del Puerto de los Majaras, de la Peña del Erizo, es decir, esto ha llegado por accidente hasta cierto punto, ¿no, Cristina? Sí, totalmente. O sea, el carnaval ha llegado casi porque ya estaba, ¿no? Antes de que yo naciera prácticamente. Lo de escribir, pues fíjate, yo creo que ahí ha sido un poco por todo, ¿no? Bien porque también me gustaba la literatura, ¿no? Porque me adentré a estudiar filología, ¿no? Y al final, pues, se ha ido cociendo todo en la misma sartén, ¿no?
Es la misma sartén, muy bien. Y yo veo que, claro, tu obra, que ahora me tendrás que hablar, vamos a entrar un poquito, antes de formularte esta pregunta, quiero tratar el tema de artículos de carnaval y otros recuerdos, que es tu obra más reciente del año 2025, de este mismo año. Y quería que me comentara qué puntos toca, qué sentiste cuando la viste acabado, porque artículos de carnaval y otros recuerdos, pues suena eso, a souvenir carnavalesco, suena al millonario, suena a Pepi Mayo. ¿Qué cuentas tú ahí un poquito en esa obra? Mira, pues te la voy a enseñar porque la tengo por aquí Perfecto. y no sé si se verá muy bien. Eh, es el último libro que he escrito. Sí. Eh, Te podría decir que es el más personal en el sentido de que, bueno, pues mi intención era recopilar todos mis artículos que yo había ido escribiendo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo escribiendo artículos de muchas y diversas cuestiones del Carnaval de Cádiz, ¿no? Bien de agrupaciones que en el momento me han gustado, bien pues de mi opinión sobre por qué el jurado, tal y como está planteado, a mí me parece que no funciona, las puntuaciones, o sea, cosas muy, a lo mejor, diversas, ¿no? Del concurso en general, bueno, pues ciertas agrupaciones que a lo mejor me han gustado más en ciertos años, ¿no? Por ejemplo, algunas agrupaciones te podría decir, la comparsa de Jona, por ejemplo, ¿no? Con las comparsas de los últimos años, de los originales, los peliculeros, estos últimos años, ¿no? Los sacrificados, el cementerio, la vuelta de Jesús Bienvenido, en fin, muchas cuestiones que pues he ido recopilando no solamente este año, sino años atrás, artículos de opinión que tenía escritos, eh, simplemente reflexionando sobre cómo entiendo yo el carnaval. Entonces, esa era la intención. Cuando me pongo a recopilar los artículos, porque sale por, por lógica, contar un poco cómo fue el proceso del primer libro, de Tras los versos del Capitán Veneno. Porque, pues por motivos editoriales, el padre de Juan Carlos, cuando fallece, yo tenía muchas ganas de dedicarle unas palabras y que se publicaran en ese primer libro para que quien lo comprase o llegase a él y empezara a leerlo, supiera que ese libro tenía esa historia, ¿no? Me parecía muy justo contar que ese libro pues se firmó junto con el padre de Juan Carlos y me apetecía mucho darle ese lugar. El problema es que por motivos editoriales ese texto que yo le escribía a Juan Aragón nunca se publicó. Entonces he visto en este libro, en el de artículos de carnaval, la oportunidad perfecta para cerrar ese capítulo y recopilar todos mis artículos de carnaval que había escrito hasta el momento. Entonces, por Qué, eso lo de otros recuerdos, ¿no? qué bonito, qué bonito. Me encanta. Me ha encantado. Y que puedas hacerle tú ese homenaje personal, ese Homenaje. tributo que tenía a Juan, el padre de Juan Carlos Aragón. Eso hermosísimo, Cristina. Muchas gracias. Mi enhorabuena porque es que emociona con las palabras, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Porque es que es así. Entonces, te quería preguntar, por favor, antes de que se me escape, que me hable un poquito de tu trabajo de final de carrera, Las Trovadoras, qué es lo que, de qué trata, porque me has hablado de las trovadoras y me has hablado del aspecto feminista y he dicho, le tengo que preguntar. Pues mira, surge porque en cuarto de carrera hubo una asignatura que era literatura románica medieval y descubrimos, bueno, obviamente, ¿no? De la Edad Media siempre se habla de los trovadores, de los juglares, pero en aquella asignatura descubrí yo que también había un grupo de mujeres que eran poetisas, que se dedicaban a escribir, pero que no firmaban, obviamente, los textos que escribían, porque se las firmaba pues el marido o el padre. Entonces, cuando yo descubrí aquello, me llamó bastante la atención y mi trabajo de fin de grado fue al final una investigación pues sobre quiénes fueron esas mujeres, que fueron veintitantas trovadoras, que bueno,
en la terminología más académica se llamaban trovairits, aquellas mujeres. Y bueno, pues me dediqué a ver todos los poemas que habían escrito ellas y sobre todo analizar los poemas, las temáticas de aquellas mujeres. Fue apasionante porque era algo totalmente nuevo. Además, en realidad ahora ya sí, ¿no? Porque además ahora yo soy profe, en los libros de texto no solamente se estudian a los autores, ¿no? Pero cuando yo estaba en la carrera, pues todavía estudiar a mujeres no era muy, no era muy común, ¿no? No había tanta mujer como tanto hombre. Y me apetecía mucho, pues, que mi trabajo fin de grado fuera por esas mujeres, por la memoria de aquellas trovadoras que, pues, pasaron a la historia sin que se conocieran, vaya, porque firmaban los maridos. Y, y al final, pues, es un reflejo más, ¿no? Del sistema en el que llevamos tanto Sí, 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 tiempo sí. anclado. Totalmente, totalmente. Y me alegro que fuera lo que has contado, porque eso me congratula a mí también la pregunta que te he hecho, porque responde a mi inquietud de decir, a ver, a qué responde lo que tú me acabas de contar? Y es fascinante, me gusta. Me voy a llevar toda la tarde dándote la enhorabuena, porque vamos, tiene ahí una obra, un currículum interesante, ¿eh? No, no, es muy interesante cómo has elegido todos esos peldaños que has ido tú escalando a lo largo de tu carrera, porque al final ese trabajo, claro, yo no voy a ser el que te lo comente, ¿no? Pero da para un ensayo, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor te planteas tú a escribir un ensayo sobre eso y a lo mejor te da para eso, ¿sabes? Entonces, porque es muy interesante, es lo que te quiero decir, ¿eh? Es muy interesante Sí, la sí, sí. propuesta, ¿sabes? Tu obra obviamente refleja un claro amor por tu ciudad, por Cádiz, por nuestro Cádiz. ¿Piensas que la literatura puede ser un medio para preservar y difundir la identidad cultural de lugares como nuestra tierra? Hombre, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que además es la intención que en mi caso, ¿no? Subyace en mis libros. Primero porque soy una enamorada, ¿no? Del carnaval, de Cádiz, no solamente de Cádiz bonito, también al final de sus luces y de sus sombras, ¿no? Porque hay pues cosas que me gustan menos, ¿no? Obviamente, pero, pero al final creo que la literatura es una forma que tenemos, un vehículo que tenemos para mostrar lo que queremos de las ciudades, de los lugares. Y creo que en este caso, pues de Cádiz hay mucho que contar. En mis libros de carnaval, por ejemplo, de ensayo, pues sí que es verdad que he apuesto más por el carnaval, ¿no? Pero en la novela, por ejemplo, pues he intentado reflejar pues esa forma de vida que hay en Cádiz que a mí tanto me enamora, ¿no? Ese cómo se vive en la calle, cómo se desprende alegría, ¿no? Siempre, ¿no? Que siempre las alegrías son más grandes que las penas, ¿no? En Cádiz. A mí me parece una maravilla. Cádiz en general me parece una ciudad mágica y yo creo que así lo intento reflejar en las novelas. Por ejemplo, me acabo de acordar de una comparsa de Jonas del año 2022, que fueron los originales, que precisamente iban de un vecindario típico de Cádiz, que lo que hacían era pues reivindicar que ya los centros de las ciudades se están convirtiendo en sitios solamente para los turistas, ¿no? Y aquella comparsa pues reflejaba cómo se está perdiendo esa esencia, el acento, ¿no? El olor al puchero, ¿no? De lo que está haciendo la vecina, ese tipo de cosas. Y a mí me encantó esa comparsa por eso, porque yo creo que al final es algo que no debemos perder, ¿no? No solamente pasa en Cádiz, yo creo que en otras ciudades, ¿no? También está este problema, ¿no? De la vivienda, de la turistificación. Y creo que tanto el carnaval como la literatura nos ayuda a eso, ¿no? A preservar esa esencia y esa cultura que tenemos. Sí, 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 completamente. Y yo que he vivido, a ver, yo soy un
poquito no, yo soy bastante más mayor que tú. Y yo que he vivido esa transición, ¿no? De las puertas abiertas a las puertas casi Fíjate, claro. cerradas a cal y canto, a ver qué va a decir el vecino, a ver si te va a ver. Y yo he ido prácticamente como aquel que dice en calzoncillo a casa de la vecina y tal, y un poquito de perejil, un poquito de sal, lo otro. Yo recuerdo que la vecina era enfermera, me ponía las inyecciones, es decir, y teníamos las puertas abiertas, lo que tú dices, ¿no? A mí me la ha recordado el olor a puchero, ¿no? Eh, eh, Total. oye, que he hecho unas croquetas, oye, pues yo he hecho unos boquerones, para arriba, para abajo, lo otro, los vecinos era casi como que tu tío o tu tía, ¿no? El vecino, y nos ayudábamos, y hoy en día todo eso se ha perdido. Lo más triste es que yo creo que habrá gente que no conoce ni a sus vecinos, ¿sabes? O que son pisos directamente dedicados solamente al turismo, a lo mejor y están ocupados solamente en X semanas al año, ¿no? Exacto. Que también los hay, ¿no? Es una También. pena, la verdad. Sí, sí. A mí me lo parece porque creo que las ciudades y los pueblos y demás tienen que mantener su esencia también, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con el turismo porque también sería un hipócrita si no lo tuviera porque soy el primero que hace turismo y me gusta conocer mundo. Es decir, tampoco me voy a poner aquí yo Totalmente. más papista que el Papa, pero a lo que me No, refiero claro. que sí que es verdad que tiene que mantenerse esa esencia, esa idiosincrasia y ese punto también cultural e intrínseco de lo que es la tierra de cada uno. Y sí, el turismo está muy bien, pero claro, que también está bien que no nos tengamos que ir de nuestra tierra para poder Exactamente. prosperar, ¿no? Digo yo. Exactamente. Es que se pierde, por ejemplo, hasta el acento. Claro, No escuchas ya a lo mejor a un gaditano hablando, hablando en su ciudad porque escuchas más a gente de fuera hablando en inglés, en alemán, ¿sabes? Que no. exacto. Pero bueno, Sí, 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 sí. Pero bueno, que es lo que tenemos en este mundo globalizado, ¿no? Lo que nos ha traído también, ¿no? Cosas buenas y este tipo de cosas también que al final pues tenemos que aprender a convivir con ella. Y bueno, totalmente. que te quería preguntar yo, a ver, porque claro, yo entiendo que una persona como tú, tan enamorada de su tierra, tú tendrás algún rinconcito preferido para escribir al aire libre en Cádiz, ¿no? Pues sí, mira, eh, yo te podría decir que mi sitio favorito de Cádiz es la Alameda. Además me trae muy buenos recuerdos porque cuando estaba en la universidad, siempre que tenía algún huequito libre, pues sí que me daba mi paseíto, incluso por dentro del Parque Genovés. Bueno, es que la universidad está en un sitio privilegiado, ¿no? De Cádiz, por supuesto. Y a lo mejor me iba a comer allí, a un banquito de la Alameda, o me daba mi paseíto y me daba la vida. Yo creo que de mi sitio favorito es ese. Y me acuerdo además que el principio de la novela lo empecé a escribir un día tomándome un café en la plaza de San Francisco. Allí me estaba tomando un café, estaba allí sentada y dije, voy a reestructurar la escaleta de la novela. Y, y allí empecé. Yo creo que cualquier rincón de Cádiz en realidad me gusta, porque me gusta, por ejemplo, mucho, yo qué sé, qué te digo, San Antonio, y ver a los niños corriendo, jugando a la pelota, que es verdad que en otras ciudades a lo mejor no se ve tanto. No Y se ve sí que tanto, pienso ¿no? que en Cádiz hay como un microcosmo, ¿no? Que Cádiz se mira al mundo, ¿no? De otra manera, ¿no? Como decía Juan Carlos Aragón. Eh, es espectacular porque es que te vas a otro sitio y no hay niños en la calle, están los niños a lo mejor quizás en su casa, a lo mejor o lo que sea, incluso con las pantallas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y sin embargo, en Cádiz siempre hay un rinconcito donde están los niños jugando, en cualquier plaza. Y por eso cualquier sitio creo que me inspiraría para sentarme a escribir. Además, de verdad, porque es que ya no solo la Plaza San Antonio, como tú bien dices, es la plaza de muchos sitios que aún siguen jugando los niños y demás, como que va un pasito atrás en eso y eso es muy hermoso porque te trae, Sí. te inspira la nostalgia, ¿no? Que hemos vivido nosotros, que hablamos. Y después la fabulosa playa que tenemos, claro, que la gente que en Cádiz le encanta la playa. Yo no, yo creo que no hay un sitio que yo haya conocido que esté tan llenita la playa y tan tal, y haya esa cultura playera de llevarnos, como se suele decir, bingo, vamos a tal, 17 sombrillas, eso parece que están
como los romanos en su día, ¿no? Cuando formaban, ¿no? Allí, y dices tú, esta parte, esto es mío, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí y tal. Y esta, es que es otra cultura, otro mundo, ¿no? Y está muy bien. Totalmente, vaya. Nos lo planteamos muy bien la vida, sí que es verdad. Cádiz es tu inspiración evidente, pero ¿hay algún otro lugar, antes mencionábamos Sevilla, Granada, experiencia o temática que aún no hayas explorado literariamente y que te gustaría abordar en un futuro próximo a ti, Cristina? Pues seguramente, si sigo escribiendo novela, que es mi intención, Mm. eh, si no está inspirada en Cádiz o en Cádiz y tiene que ser también en otro sitio, seguramente sea en cualquier rincón de Andalucía. Y creo que una de las ciudades que más me gusta es Granada. Creo que es una ciudad también con muchísimo patrimonio, con mucha historia. También me encanta Granada. Pero vaya, que cualquier rincón de Andalucía me parece ideal, ¿no? Para ambientar una novela, y más una novela negra. Es que Granada enamora, es que es Es otra precioso. ciudad que es que te gustaría quedarte allí a vivir, porque es muy bonita. Y a ti, cuando hablabas tú de esta autora, que me gustaría que repitieras su nombre y sus 3 obras, que me hablabas antes, que se te ha iluminado la cara también, o habla de Granada. Entonces, claro, yo Sí, me imaginaba que podía ser Granada, esa otra ciudad. Pero bueno, no te quería yo has acertado, has condicionar. Háblame, acertado. háblame de esa autora de nuevo y repíteme su trilogía, por favor. Pues mira, esa autora es una chica que además creo que tiene, si no tiene mi edad, es un pelín más joven que yo, tendrá 27 o 28 años. Es una chica que primero subía vídeos a YouTube, yo la conocí porque fueron las primeras booktubers que se llamaban antes, ¿no? Que hablaban sobre libros, sobre reseñas de libros. Y recuerdo que ella con 15 años, si no recuerdo mal, ya publicó una primera novela, se la publicaron sus padres y demás. Y ya pues desde muy joven empezó a escribir novela juvenil. Y luego pasó a novela adulta. Y la novela adulta que tiene, bueno, la trilogía que tiene, son tres, ¿no? Están las tres ambientadas en Granada, Las Niñas Salvajes, eh, Las Aguas Sagradas y Los Hijos Malditos. Esas son las tres novelas que tiene inspiradas en Granada, en concreto en el Albaicín. Y la autora es May R. Ayamonte. Eh, la última novela que tiene ya no tiene nada que ver con esta trilogía, pero también está inspirada en Granada y en concreto en un suceso que ocurrió en el Albaicín hace, pues yo me parece que los años 90, si no recuerdo mal, que fue el caso de un exorcismo que hubo. Yo no lo conocía hasta que lo he descubierto en el libro. Y se llama este último libro Lo que oculta la noche. Eh, lo mismo, es una autora también joven, me gusta mucho también de sus obras que sus protagonistas también son femeninas, normalmente son mujeres. Quizá también eso se echa en falta, ¿no? En muchas veces en las novelas. A mí me gusta que los personajes, obviamente, tienen que aparecer hombres, ¿no? Pero también me gusta que haya inspectoras femeninas y que haya muchas mujeres. Yo, por ejemplo, en mi novela he intentado que sea una novela de mujeres, ¿no? Porque al final la protagonista es una inspectora, es Ruth Lebón, pero también se ayuda de una profe, que es Almudena. Luego también hay una señora mayor de Cádiz muy importante, que es Lola. En fin, que también es una novela muy de mujeres, ¿no? Y creo que he hecho en falta también eso en la mayoría de los libros. Por ejemplo, en el caso de Blanca Cabaña, también tiene protagonista femenina, me estoy acordando ahora mismo, porque en el primer libro, En Perro que no ladra, la protagonista era Lara Ortiz, si no recuerdo mal, que vivía en Sevilla y volvía a Chiclana y demás, y también era eso, era una protagonista femenina y bueno, me parece un toque también original, ¿no? De plantear la literatura. A mí me encanta que lo mencione porque donde se ponga una mujer con carácter, y si ya son varias como tú has dicho, pues entonces, ¿por qué? Pues porque, claro, porque hay que reivindicarlo y también les tocaba el momento y ahora pues que se puede y se debe escribir historias de este estilo en las que las protagonistas sean mujeres,
pues claro, hemos tenido algunas en el pasado, pero ya es hora de que también podamos explorar ese lado femenino, también haya más autoras y se pueda reivindicar la literatura femenina, feminista y todo tipo de La- literatura que cada uno quiera llegar, es decir, la diversidad y todo. Es que nos hemos cerrado, no, bueno, nos hemos cerrado nosotros mismos las puertas y al final eso lo único que nos ha condenado, porque ha habido ahora una explosión y un estallido de todo este tipo de movimientos que ya era hora de que vinieran también y de que se produzca, que todo el mundo pueda ser feliz leyendo lo que le dé la gana. Totalmente. Además, me parece súper importante la visibilidad, ¿no? De que haya mujeres también autoras y sobre todo, también estamos acostumbrados, ¿no? A leer un ejemplo, ¿no? Una novela negra, siempre el protagonista es un inspector, es un hombre, estamos acostumbrados a leer siempre las historias desde el punto de vista, pues, masculino, ¿no? En este caso. Y también hay otra forma, ¿no? De entender con otra perspectiva, ¿no? Que en este caso, pues, que sea una inspectora mujer y que cuente otro tipo de problemáticas que tienen, ¿no? O, en fin, creo que al final enriquece a la literatura, vaya. Por aquí ha pasado también Alma Alanís, que hace poco hacía también el Festival Atlántica, junto a una compañera y ella pues una defensora totalmente de lo que es la literatura femenina y feminista, que se ha ido acercando ella poco a poco desde un tiempo para acá y prácticamente ella me comentaba a mí tomando un café y tal con Jesús que, que ella leía mucha de ese tipo de literatura ahora casi exclusivamente porque la había tenido tan de lado durante mucho tiempo que ella estaba disfrutando muchísimo y la exploraba y le encantaba. Y claro, es normal porque es una literatura que no nos han enseñado en el instituto, que no nos ha enseñado casi en las universidades y que hemos tenido nosotros que encontrar por nosotros mismos y por suerte nuestros hijos, las nuevas generaciones van a poder explorarla y van a poder elegir autor, autora y qué tipo de género puede gustarle más de acuerdo con las condiciones en las que él se desarrolle o ella se desarrolle y quiera llevar su vida. Totalmente. Mira, yo recuerdo ahora, acabo de caer en la cuenta que cuando yo estudiaba bachillerato, que tampoco es que haga tanto tiempo, ¿no? Eh, Tú no, tú no. pues sí, pues yo recuerdo que a mí me explicaron la generación del 27, pero a mí no me hablaron de las sin sombreros, por ejemplo. No Claro, me hablaron de ese grupo de mujeres que también hicieron sí, literatura. sí, Y ahora para mí, cuando yo estoy en clase, me parece impensable no mencionarla, ¿no? No explicarla. sí, O sea, es que llevamos mucho tiempo viendo cómo en los libros de texto, por ejemplo, solamente había cabida para los autores. Y, exactamente. y al final es eso, si no se habla, si no se enseña, si no tiene visibilidad, es como si no existiera, ¿no? Sí, sí, parece que se haya invisibilizado todo ese tema y al final flaco favor nos hemos hecho y ya era hora que lo que nos hemos perdido poco es, ¿sabes? Casi nada, vamos. Yo te quería ahora preguntar un poquito dos cosas, ¿vale? La primera, quiero que me defina a Cádiz con tres palabras. Con tres palabras. No Bueno, iba a yo te ser diría, difícil, ya te dije que iba a ser difícil, pero si tú me dices una, ya, perfecto. yo te diría arte. O sea, Cádiz es arte, vamos. Lo mires por donde lo mires. Es arte, yo creo que es la cuna del arte. Sí. Perfecto, arte por los cuatro costados y yo no voy a poner ni un punto ni una coma porque lo estropearía. Estupendo, me ha encantado. Y ahora una frase para lo que es su carnaval. Para el carnaval, Ujú. pues mm, yo te diría que es la música, la letra, la historia de los gaditanos cantada. Cantada y contada. Casi la banda sonora de la ciudad, ¿no? Que para ese Total. arte del que estás hablando. Perfecto. Y ya que llegamos a... Bueno, esto, todo lo bonito tiene que tener un final, como suelo decir, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar tus obras, Cristina?
Pues las tres novelas las tenéis en librería. Tras los versos del Capitán Veneno está en todos sitios, por ejemplo. El secreto del ángel también, en librería, La casa del libro. Y este último libro, además de librería de Cádiz, lo tenéis en, bueno, por plataformas digitales, ¿no? Tipo Amazon, en la tienda del Carnaval también. Y además mañana viernes, voy a estar en la librería Plastilina firmando ejemplares en el encuentro que está organizando Juan de literatura gaditana. Allí Ah, voy a estar firmando ejemplares, así que si alguien se lo quiere llevar firmado, pues mejor. allá que vaya, día 25 de abril, firma Cristina Brasa sus obras allí en Plastilina. Perfecto, ¿a qué hora es eso, Cristina? A las 7. A las 7 de la A las tarde. 7 de la tarde. ¿Alguna presentación pendiente aún de tu última hora? Sí, bueno, esta obra en realidad ha salido en marzo, ha salido casi a final del concurso, estábamos acabando el carnaval y saliendo la obra. La he publicado ya en el bar La Casa Puerta, junto con, junto con el compañero de Carlos de la librería Manuel de Falla. Y además, pues ahora además de Plastilina, vamos a estar en Barbate el 25 de mayo, también en la Feria del Libro que se organiza allí, que es el Faro de las Musas. Y que yo recuerde, quizá aquí en el puerto se haga también alguna que otra en librería. Perfecto. Qué bonita esa palabra que me ha dicho casapuerta, qué gaditana, por favor. Boca calle, Total. contraflecha. Es que todas esas palabras, forma, contraflecha, boca calle, que tú las vas diciendo por ahí y dices, ¿eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Eso es cultura gaditana y Esencia. el que ha vivido en Cádiz sabe lo que es eso, ¿no? Y ya te digo, y ya tras haber hablado de la presentación de tus obras, que la podemos encontrar en cualquier librería de Cádiz, parte de la provincia y en plataformas digitales, ya para finalizar nuestro encuentro me gustaría que le hiciese una recomendación a los autores y las autoras que comienzan en este noble arte de la escritura desde ya tu trayectoria ya un tanto dilatada. Bueno, pues al final yo creo que como todo en la vida, bajo mi punto de vista, yo creo que el secreto está en la constancia, ¿no? Nadie te regala nada, ¿no? Yo pienso que todo hay que trabajarlo mucho y creo que la mejor forma es leer mucho, mucho y de todo, y escribir, pero no escribir con la intención a lo mejor de publicar, sino escribir por el mero hecho de primero por amor a las palabras, ¿no? Porque tengas alguna idea y necesites, ¿no? Exteriorizarlo y porque al final es la mejor forma de aprender, ¿no? Por ejemplo, a conducir, pues se aprende conduciendo, ¿no? Yo creo que a escribir igual. Tienes que hacer mucho escribiendo para conseguir que te quede el producto, ¿no? A lo mejor como tú deseas, ¿no? El ejemplo mío de la novela, por ejemplo, yo creo que es clave, ¿no? Yo tenía el manuscrito terminado y no me convencía y decidí escribirlo de nuevo, ¿no? No necesita, yo creo, nadie una formación literaria, ¿no? O filológica en este caso. Creo que puede ayudar, obviamente, pero no creo que sea necesario en absoluto para escribir. Yo creo que con vocación y constancia, pues se puede. Sí, y después con la ayuda de lo comentado, ¿no? Eh, lectores que quieran leer, ¿no? Algunos escritores que podemos conocer, obviamente correctores profesionales, después pone un poquito empeño también en darle o buscarle una salida a tu obra, ya pueda ser tanto por editorial como autopublicada si confías en ella. Yo creo que ahí están los elementos para lo que dices, pero sobre todo lo que has comentado, leer mucho y leer bien, incluso lo que no nos gusta o lo malo, para saber lo que no hay que hacer. Total, y además es que es un mundo muy desconocido, ¿eh? El mundo del editorial, ¿no? De cómo presentar un manuscrito, de mandar una propuesta.
es un mundo desconocido, pero creo que incluso los concursos literarios, ¿no? A mí me dio por presentarme al concurso literario este de relatos que comentaba, ahí en un pueblo de Sevilla, en las Cabezas de San Juan, y para mi sorpresa, pues quedé finalista, ¿no? Que yo creo que no hay que cerrarnos puertas en general, ¿no? Que si queremos publicar un concurso o decidimos autopublicación o lo que sea, yo pienso que lo importante es creer en lo que, en tu obra y darle, cuidarla y darle a lo mejor todo tipo de detalles, porque a lo mejor en una editorial, pues tú puedes mandar el manuscrito y que no lo publiquen no implica necesariamente a lo mejor que ese manuscrito no valga la pena o que no se lo merezca no ser publicado, sino a lo mejor no encaja en la línea editorial que llevan o pues prefieren autores consagrados en vez de autores pues que no tienen Claro, experiencia y al claro. final pues todo llega, ¿no? Yo pienso que todo llega con constancia y no es que un autor sea mejor o no por publicar en una editorial más grande o más pequeña, o por autopublicar, o porque haya sido conocido a través de un concurso, ¿no? Daniel Fobbiani, por ejemplo, ganó el premio de novela de Valencia, con su obra La Carcoma. Y a partir de ahí dio el salto con Planeta, por ejemplo. Y él empezó con los concursos literarios, ¿no? Y él habla mucho también de eso, de que la gente no tenga miedo, ¿no? A presentarse a los concursos, ¿no? Al final es la manera de intentar ganarte un huequito. Y tanto, además, si se hubieran rendido gente como Stephen King o J.K. Rowling, que los echaron para atrás, o no hubieran querido Totalmente. autopublicar a lo mejor, pues, Lorena Franco o Juan José Jurado, que son gente que, si no me equivoco, Consagrado. comenzaron autopublicando y ahora están consagrados ahí en lo más grande, pues fíjate lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Entonces, pues nada, yo darte muchísimo las gracias, recomendar tu obra, darte eso, de nuevo las gracias por compartir con nosotros esa mirada tan personal y tan íntima que tienes sobre Cádiz, su carnaval, su gente y sobre la influencia imborrable de Juan Carlos Aragón en la cultura gaditana y esperamos seguir disfrutando de tu literatura en un futuro. Ha sido un placer, de verdad, mantener esta charlita contigo, que a mí no me gusta llamar las entrevistas porque al final hablamos más de muchísimas cosas, a veces Total. incluso más importantes, ¿no? Porque la vida es más importante muchas veces que cualquier otra cosa. Y nada, agradecértelo y dejarte a ti el tiempo que necesites tú para decir lo que quieras y para despedirte. Pues nada, yo darte las gracias a ti, vamos, muchísimas gracias por el ratito, por darle visibilidad, ¿no? A los autores, a los escritores, por hacer cultura también, ¿no? Por poner tu granito de arena, ¿no? Y pues nada, que me he sentido muy cómoda y he estado muy a gusto y espero que en casa cuando nos escuchen pues estén igual de cómodos con nuestra conversación. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, de algo interesante, yo creo que habremos hablado y nada, que ha sido un placer también. Seguro que sí, seguro que hay mucha gente que le encanta nuestra conversación y tendrá cabida en muchas casas. Y nada, hasta la próxima, Cristina, encantado. Y la próxima vez sea en Pues persona en igualmente, Cádiz, ¿vale? sí, Venga, eso. a cuidarse, Muchas un beso. gracias. Hasta luego. Hasta luego.